Bueno, muy bien, bienvenidos. El objetivo de este video es describir una falla que estoy teniendo con mi FT991A, la cual no he visto, por lo menos en internet, que algún otro le haya sucedido, así que la idea es compartir un poco la experiencia. Entiendo que va a haber dos partes de este video, porque la solución todavía no está, así que en principio voy a describir la falla, las posibles causas y en principio una posible solución, ¿sí? Antes que nada les comento que yo soy la Lima Uniform 1 Alpha Foxtrot India. Soy un radioaficionado con un año de experiencia, así que muy poco. Este equipo lo adquirí yo. Y así que mi experiencia es bastante limitada. Si bien tengo conocimientos de ingeniería en electrónica, no tengo experiencia reparando este tipo de equipos, ¿sí? Eh, Así que aprovecho y agradezco a Marcelo y a Eduardo, dos colegas que me han ayudado y me han propuesto algunas pruebas, incluso me han propuesto la posible causa y solución del problema, ¿sí? Así que el objetivo del video es simplemente comentar mi experiencia. Insisto, no tengo ninguna habilidad ni experiencia en la reparación de estos equipos, así que justamente la idea es compartirlo con la comunidad para que por si a alguno le pasó me pueda dar algún feedback de ese problema, y si alguno tiene este problema, bueno, que le sirva en todo caso de apoyo, ¿sí? Sin más, voy a proceder a reproducir un video que grabé donde se observa la falla en el equipo. Bien, este es un resumen de la falla que estoy teniendo con el FT991A en lo que es VHF recepción, ¿sí? Básicamente, el primer síntoma que se puede observar que cambió desde el funcionamiento normal fue que el piso de ruido, fíjense que está en S9 y a veces supera más 20 y hasta a veces tiene picos más 40, dependiendo de la frecuencia donde está. Esto sucede en todo el rango de frecuencia desde 118.0, ¿sí? Fíjense que si bien cambia un poquito, pero sigue siendo un piso ruido alto, hasta 164.00, ¿sí? Perdón, 163.9 creo. Fíjense que igual el piso es altísimo. Y la primera vez que lo noté fue cuando estaba sintonizando esta repetidora, que es una muy habitual, la LU4 Bravo Bravo, donde generalmente llegaba a full de escala, y ahora creo que en breve va a transmitir el comunicado que tiene permanente la estación, y van a ver que prácticamente no se escucha, ¿sí? El squelch, si lo bajo, Lo mismo de siempre, siempre, eso no eso no cambia. cambia. Fíjense que ahí está Fíjense que ahí subiendo un está subiendo poquito el un piso poquito el piso ruido. ruido. Así que Así que bueno, bueno, las pruebas las que pruebas hice que hice para para llegar a la llegar a la conclusión de que es conclusión el de que es equipo el y no equipo la y no la antena o el antena o el cable, el cable conector y y otra cosa, es otra cosa, es simplemente la simplemente misma la misma antena que antena tiene que el tiene el VHF VHF en la posición posición VHF. VHF. La La probé probé tanto con el tanto con el SDR SDR como como con con el el FT5D, a los FT5D, a cuales los le cuales le coloco la coloco la antena antena tal cual tal está, cual con los está, con mismos los mismos conectores conectores que tiene que hoy tiene hoy el el 99A. 99A. Se lo pongo Se al lo pongo al SR de SR de radio y se radio y se escucha escucha perfectamente, se perfectamente, recibe se recibe perfectamente esta perfectamente esta estación. estación. También hice una También hice prueba una con el prueba con el VNA, VNA, transmitiendo en una transmitiendo en una frecuencia, la frecuencia, la 144.00. 144.00. Ahí Ahí está. está.
esa fue la transmisión de la repetidora y como verán no se escucha nada, cosa que antes se escucha perfectamente. Bueno, como les decía, pasé la antena tanto al SR como a la radio y esta misma repetidora se escucha perfectamente, ¿no? También hice una prueba con el VNA, sintonizando una CW y también la hice modulada en 144 MHz y en el SR y en la radio se escucha perfecto y en el equipo no, el tono ese, o no se escucha tan bien, ¿no? Así que bueno, todo concluiría que el equipo sería el problema y hay una hipótesis para la falla. Esto, insisto, sucede solamente en la banda VHF. En UHF funciona perfecto como siempre, no hay ningún problema. Fíjense que si me voy a una estación en UHF, nada, perfecto, piso de ruido cero, totalmente normal para una estación en UHF. Así que bueno, este es el resumen de la falla del diagnóstico y ahora le sigo explicando la hipótesis cuál podría haber sido la causa y posiblemente la solución del problema. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ese fue el video del resumen de la falla y antes que nada entonces para pasar a comentar lo que sería la hipótesis de lo que causó este problema, porque insisto, el equipo es nuevo, la instalación funcionó muy bien durante un año y empecé a operar en la banda de 10 metros con una antena que ahora les voy a mostrar y a partir de ese momento aparentemente el equipo empezó a tener este problema, ¿sí? Entonces voy a pasar a describir un poco cómo están conectadas las antenas a este equipo. Como saben, el 991A tiene dos tomas de antena, una para HF y otra para BU, digamos, ¿no? Para BU. Justo acá estaba mirando en el manual a ver si les podía mostrar la parte de atrás del equipo. Bueno, no se ve, pero tiene, sí, ahí se ve que tiene dos entradas para HF diferentes para, como dije, HF y B y U, ¿no? Bien. Para lo que es B y U, y VHF, bueno, mis antenas, yo tengo actualmente una antena X200A Diamond de VHF UHF, que es la que ven acá, y en el mismo poste puse un balloon que construí yo y con un tramo para la banda de 40 metros y agregué un tramo para la banda de 10 metros, ¿sí? En el mismo, al estilo bigote de gato, una B invertida para lo que es HF, ¿no? Los coaxiles que estoy usando son coaxiles LMR400 que son de muy buena calidad, prácticamente llegan directos al equipo sin ningún otro tipo de adaptación, nada. Son antenas que están conectadas directa y permanentemente, digamos, ¿no? Lo que es 40 y 10 está conectada a la entrada de HF y lo que es BU está conectada a la entrada del 99A para BU, ¿sí? Muy simple la conexión. Ahora bien, como verán seguramente algunos que tienen ya experiencia notarán de que es poco habitual o es un error montar antenas de este tipo tan cercanas, ¿no? Una advertencia que me habían dado en su momento y que yo no oí es tratar de evitar esta cercanía entre este tipo de antenas de HF porque una transmisión de alta potencia, ya sea en 40 o en 10, puede llegar a meter algún armónico en lo que es BU. Así que esa es en principio la hipótesis del problema que yo tuve, que es que cuando empecé a transmitir en 10 metros, según mi libro de guardia, hubo una transmisión en 100 watts, que es la máxima potencia del equipo, y al parecer a partir de ese momento es cuando yo empiezo a tener el problema de recepción en VHF, ¿sí? No es habitual que yo transmita a alta potencia, es muy poco habitual, lo hago muy ocasionalmente, tanto en 40 como en 10, pero bueno, en ese momento surgió la necesidad y usé la potencia. O sea, siempre que no es necesario, no uso la potencia máxima del equipo. Por eso es posible que
el equipo haya manifestado esta falla cuando empecé a usar estos niveles de potencia. Ahora bien, lo que les voy a mostrar a continuación es el diagrama en bloques del equipo, para que veamos con mi interpretación técnica, digamos, y mis conocimientos técnicos, cuál es el circuito o el camino que hace las señales en VHF y por qué podría ser, por qué afectó a VHF y no a UHF, digamos, ¿no? Si este fue el problema. Así que si me permiten les voy a presentar este documento. Este documento es el oficial de Yaesu, es el Technical Supplement del equipo del 9NVA. La verdad es un documento muy interesante. Y voy a poner especial foco en el diagrama de bloques, ¿sí? El diagrama de bloques, que es este que está aquí, ¿sí? Vamos a ir a la parte donde ingresan. Les voy a mostrar, ¿sí? Donde están las conexiones de las dos antenas. Disculpen un segundito. Sería aquí. Como verán, tenemos el módulo Main Unit, ¿sí? Del módulo Main Unit, perdón, del módulo BU PA Unit, disculpen. Aquí estaría el ingreso o la conexión de la antena VHF-UHF en esta parte, y más abajo, aparte, está la conexión de la antena, perdón, en otro módulo va a otro módulo distinto, que es el HFPA, es donde ingresa la antena de HF. O sea, este bloque particular es solamente para que describe el ingreso, digamos, o el diagrama de bloque de la parte de BU, ¿sí? Bueno, entonces ahora les voy a mostrar, pero les voy a explicar rápidamente cuál sería el circuito. Lo que está en línea punteada es la parte de transmisión, lo cual no dije. La parte de transmisión, el equipo transmite perfectamente. No hay problemas con la parte de transmisión, es solo recepción, insisto, el problema. Entonces, si seguimos en la línea negra, van a ver que la parte de U prácticamente va directo a un switch, ¿sí? Que se activa solo cuando pasamos a UHF, pasa por un filtro pasabajos y ya separa la parte de UHF, ¿sí? ¿Sí? La línea negra sigue por la derecha, sube y va a otro switch que conmuta entre transmisión y recepción, pero digamos por default está en recepción. O sea, acá es el primer indicio de que el equipo está por default o por defecto en recepción VHF. Solamente cuando pasamos a la banda de UHF es donde un switch conmuta y conecta la antena para los filtros de UHF, ¿no? Bueno, fíjense que hasta ahora son todos filtros. Básicamente VHF viene aquí, pasa por este relé, del relé pasa por un filtro pasabajos y pasa a otro módulo por este coaxil, el VHF-RX. Y acá hay otro coaxil que también va a la misma placa, que es el UHF-RX, ¿sí? Esos van al módulo BUPA, que lo vamos a ver ahora en detalle. Está acá abajo, va al módulo Main Unit, ¿sí? Fíjense que acá está. La placa Main Unit recibe tanto lo que es del módulo de HF, TX-out, por supuesto, también recibe por un lado lo que es recepción VHX y por otro lado UHF. Ahora, si bien recuerdan que con UHF no hay ningún problema, por lo que todo este circuito no debería tener ninguna falla, ¿no? Porque en principio, insisto, en UHF la recepción es correcta, ¿sí? Fíjense que ya en la entrada, ya en la main unit, ya hay un amplificador de RF, un filtro pasabanda y va a un D1011 que aparentemente es un mixer. O sea, fíjense que a partir de este punto, a partir de D1011, a partir de este punto, ambas señales van mezcladas. O sea que si hubiese algún problema a partir de este punto, si hubiese un problema a partir de este punto, significaría que afectaría tanto a B como a U. Sin embargo, el problema solamente es VHF. Por ende, el problema debería estar entre todo el camino que acabo de escribir para VHF, ¿sí? Fíjense que el primer elemento activo de este camino, venimos por VHF, el primer elemento activo es el preamplificador de radiofrecuencia, ¿no? Que está compuesto por un Q1006,
y es un BF20, acá dice BF2030W, pero en la hoja de datos más abajo van a ver que dice BF2040W. Es más o menos la misma parte. Antes de eso simplemente hay un filtro pasabanda y más adelante también otro filtro. Pero el único elemento activo de toda esta cadena es esta etapa. Entonces, como verán, el primer sospechoso que podemos llegar a encontrar que puede estar fallando es este componente o este dispositivo, esta parte del circuito que sería la responsable de preamplificar la señal que viene en VHF de la antena. ¿Sí? Bien, les voy a mostrar el diagrama, ya el circuito esquemático, ¿sí? de la etapa de BU, ¿sí? O sea, es lo mismo, pero ya a nivel circuito esquemático. Permítanme mostrarles, ¿sí? O sea, vamos a repasar lo mismo, pero ya en el diagrama esquemático. Aquí se conecta, la derecha se conecta la antena BU, pasa una serie de filtros, fíjense que son capacitores, alguna resistencia, creo que este diodo protege de rayos. En fin, no hay mucho aquí. Bueno, aquí hay un diodo que en principio, insisto, como estaría presente tanto para B y U, no debería ser un problema. Seguimos para aquí abajo, están los otros filtros pasabajos. Acá está el relé que les comentaba. Fíjense que el relé por defecto está conectada hacia la parte de VHF, ¿sí? ¿No? Cuando está en off está en RX y está pasando la parte de VHF, ¿sí? Sigue este camino por aquí, pasa otro filtro pasabanda. Un sospechoso era este diodo, no es tan sencillo de ver este diodo, pero insisto, si este diodo estuviese en corto o tuviese algún problema, creemos que el inconveniente sería bajo nivel de ruido y no alto nivel de ruido, ¿no? Si este componente fallara o estaría en corto, bajaría la señal y no subiría, ¿no? Bueno, seguimos el circuito, ¿no? Y ya hay un capacitor de desacople y pasa a lo que es al main unit, ¿sí? Que es lo que vimos en el diagrama de bloque, ¿sí? Así que vamos a ir ahí al main unit y vamos a ver el circuito en esa parte, ¿no? Bueno, del main unit, fíjense, entraríamos acá por la izquierda, ¿sí? Capacitor de desacople, un transformador, pequeño transformador, ¿sí? Un variac, que también era un sospechoso, pero raro que falle un variac. Y fíjense que el primer elemento activo que encontramos es este BF2030W o 2040W, ¿sí? Que es el Q1006. Este es el dispositivo que estimamos que puede ser el que esté produciendo la falla, que se le haya perforado alguno de los gates, posiblemente el gate 1, y eso esté provocando que este mismo elemento no solamente no esté amplificando, sino que esté metiendo ruido en toda la banda VHF. Insisto, este componente trabaja solo en la banda de VHF. Fíjense que después de este circuito viene otro transformador aislante, capacitores de acople, etcétera, filtros, y pasa, van al D1011, que es donde se une la etapa de preamplificadora de UHF y VHF. O sea que a partir de este componente la señal es compartida, por ende falla de acá en adelante, insisto, sería poco probable, ¿no? Esa es la hipótesis. Si se fijan en URX tiene su propio amplificador, su propio FET, que no es doble gate como el de VHF, así que este camino estaría funcionando mal y el de arriba de VHF el que tendría el inconveniente, ¿sí? Bien. Esa es la hipótesis del problema. Si se fijan, este dispositivo, el Q1006, es vamos a ver a la lista de partes. Vamos a ir al Q1006 y de paso les muestro cómo se busca en el manual. La verdad que está muy bueno para aquel que no conozca. Buscamos en la lista de partes del módulo main. Fíjense que está acá, ¿no? El Q1006 es un
FET, ¿sí? Un FET, que acá fíjense que la parte que aparece es 2040W, ¿sí? Este código es un código interno de Yaesu y se puede ubicar en el diagrama de la placa de la PCB en la parte de AF2. Si quieren les muestro eso para que vean cómo se busca. Buscamos AF2. Un segundito. F2, AF2 no, perdón, es F2 la coordenada. Acá está la F, acá está el 2. Hacemos zoom en esa parte, ¿sí? Que sería esta de aquí. Y Q, el Q1006 está acá, exactamente acá, ¿sí? Ahí está el elemento sospechoso, ¿no? Si quieren le muestro rápidamente la hoja de datos, ¿sí? El BF20W, que usa un encapsulado SOT 343. Eso es muy importante porque fíjense que el drain y el source tienen que estar en el pin 1, ¿no? Y en el 2 y el gate 1 en el 3 y en el 2 el 4. O sea, tiene que coincidir el package con lo que tenemos en la radio, ¿sí? Simplemente lo repaso por arriba. Es un componente, un amplificador de RF que tiene más o menos 23 dB según esta hoja de cálculo, y el fabricante es Infineon, ¿sí? Ahí está, sería 23 dB de amplificación a 800 MHz, 20 la típica, ¿sí? También les comparto, si quieren, algunas fotos que obtuve del dispositivo, para que aquellos que tengan la radio también lo pueden llegar a ubicar si no tienen el manual. Técnica Supplement. Bueno, sería ahí el dispositivo. Bueno, saqué varias fotos. Fíjense que el source va a masa, ¿no? A GND, ¿sí? Acá estaría el gate 1, gate 2, si mal no recuerdo, y este sería el drain. Está abajo este componente. Acá está el cable que viene BRX que veíamos en el bloque de diagramas, y este es el URX, ¿sí? Bueno, es un diagrama general de la main unit. La zona de trabajo va a estar por aquí, ¿sí? Esa es la número de parte del equipo. Bueno, el video y más fotos de la parte a reemplazar, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva de utilidad. Insisto, esta es la parte 1. Yo ya encargué los repuestos, están en camino acá para mi ciudad. Y cuando lleguen, bueno, veremos si para ese entonces, que estimo que será en esta semana, fin de esta semana o semana próxima, veremos si ese es el problema, y si alguno de los que mira este video tiene alguna otra prueba para recomendar o hipótesis, por favor compártala, que me vendrá bien para lo que será la reparación del equipo. De todas maneras, me parece un componente que está bueno tener a mano, insisto, puede llegar a ser afectado. Si no se rompe hoy, se puede llegar a romper mañana, así que para cómo la parte está obsoleta, así que es bueno tener repuesto. Bueno, espero que les haya resultado útil, y espero que ya la segunda parte les pueda resumir el éxito del reemplazo del componente, si es que es esta la falla realmente. Muchas gracias por su atención, y estaré atento a los comentarios para responder cualquier consulta o propuesta que tengan. Muchas gracias. Hasta luego.